Bueno, empezando con un poco de historia. Los fenómenos magnéticos fueron conocidos por los antiguos griegos. Se dice que por primera vez se observaron en la ciudad de Magnesia del Mandro, en Asia Menor. De ahí el término magnetismo. Sabían que ciertas piedras atraían el hierro, y que los trocitos de hierro atraídos atraían a su vez a otros. Estas se denominaron imanes naturales. El primer filósofo que estudió el fenómeno del magnetismo fue Tales de Mileto. Fue un filósofo griego que vivió entre el 625 y el 545 a.C. Tales nació en la ciudad de Mileto, aproximadamente en el año 624 a.C. No se conserva ningún texto suyo, y es probable que no dejara ningún escrito a su muerte. El interés de Tales por la ciencia posiblemente se originara en los contactos comerciales con Egipto y Mesopotamia, fruto de los cuales llegó a conocer en buena medida la matemática y la astronomía babilónicas. Tales de Mileto fue un matemático, astrónomo y filósofo griego. Observó que al frotar el ámbar con seda se producían chispas, y el ámbar adquiría la capacidad de atraer partículas de pelusa y de paja. Además, notó la fuerza de atracción entre trozos de una roca magnética natural llamada piedra de imán que se encontró en un lugar llamado Magnesia, de cuyo nombre se derivan las palabras magneto y magnetismo. Shen Kuo nació el 1031 y falleció en el 1095. Fue un físico, geólogo, astrónomo, agrónomo, embajador, general militar, matemático, cartógrafo, ingeniero hidráulico, meteorólogo, botánico, zoólogo, farmacólogo, autor y burócrata del gobierno de la dinastía Song en China. El científico Shen Kuo escribió sobre la brújula de aguja magnética y mejoró la precisión de la navegación empleando el concepto astronómico del norte absoluto. Hacia el siglo XII, los chinos ya habían desarrollado la técnica lo suficiente como para utilizar la brújula para mejorar la navegación. Peter Peregrinus de Maricard nació en 1269. Fue un estudioso francés del siglo XIII que realizó experimentos sobre el magnetismo y escribió el primer tratado existente para las propiedades de imanes. Su trabajo se destaca por la primera discusión detallada de una brújula. A su vez, Maricard denomina polos a estos dos puntos particulares de la piedra imán. En experimentos posteriores encuentra que la forma en la que los imanes se atraen entre sí está determinada solamente por la posición de sus polos. Martín Cortés de Albacar nació en el 1510 y falleció en el 1582. Fue un cosmólogo y escritor de náutica español que hizo aportaciones relevantes a los campos de la náutica, las matemáticas, la cosmología, la geografía y la tecnología. Descubrió la declinación magnética de la Tierra y el polo norte magnético. Desarrolló el nocturlabio e inventó y desarrolló la carta esférica. Después, Galileo Galilei y su amigo Francesco Sagredo hicieron un experimento con el magnetismo. Primeramente, Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa y falleció el 8 de enero de 1642. Fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Giovanni Francesco Sagredo nació en el 1571 y falleció en el 1620. Fue un matemático veneciano y amigo íntimo de Galileo. Galileo Galilei y su amigo Francesco Sagredo se interesaron en el magnetismo engastando un buen trozo de roca magnética de más de 1 kilo, de un bello artilugio de madera. La magnetita se disponía de tal manera que, a modo de imán, atraía una bola de hierro de casi 4 kilos de peso, pero a falta de aplicaciones prácticas y económicas del invento, desalentó más la experimentación por parte de estos destacados científicos italianos. William Gilbert
nació el 24 de mayo de 1544 en Londres y falleció el 11 de diciembre de 1603. Fue un filósofo natural y médico inglés. En el año 1600, el médico y físico William Gilbert publicó en Londres su obra De Magnete, en donde aborda varios temas sobre el imán y los cuerpos magnéticos y sobre el gran imán, la Tierra. A su vez, estableció las bases del estudio profundo del magnetismo, consignando las características y topologías de los imanes y realizando todo tipo de experimentos cuidadosamente descritos. También observó que la máxima atracción ejercida por los imanes sobre los trozos de hierro se realizaba siempre en las zonas llamadas polos del imán. También clasificó los materiales en conductores y aislantes e ideó el primer electroscopio. Descubrió la imantación por influencia y fue el primero en percibir que la imantación del hierro se pierde al calentarlo al rojo. Hans Christian Ørsted nació en Langeland el 14 de agosto de 1777. Murió el 9 de marzo de 1851. Fue un físico y químico danés. Influido por su padre, que era un farmacéutico, se orientó por los estudios de farmacia en 1797. Al cumplir los 20 años, 3 años después, se licenció en medicina, lo que hubiese podido servir para asegurarse un futuro como médico. Sin embargo, su pasión por la física, química y en especial por las fuerzas electroquímicas, fue un gran estudioso del electromagnetismo. En 1813 ya predijo la existencia de los fenómenos electromagnéticos, que no demostró hasta 1820, inspirado los desarrollos posteriores de André Marie Ampère y Faraday. Cuando observó que una aguja imantada colocada en dirección paralela a un conductor eléctrico se desviaba cuando se hacía circular una corriente eléctrica por el conductor, demostrando así la existencia de un campo magnético en torno a todo conductor atravesado por una corriente eléctrica e indicándose de ese modo el estudio del electromagnetismo. Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la electricidad, ya que puso en evidencia la relación existente entre la electricidad y el magnetismo. Oersted es la unidad de medida de la reluctancia magnética. Se cree también que fue el primero en aislar el aluminio por electrólisis. En 1825 y en 1844 publicó su manual de físico-mecánica. Muchos otros experimentos siguieron con André Marie Ampère, Michel Faraday y otros que encontraron vínculos entre el magnetismo y la electricidad. James Maxwell sintetizó y explicó estas observaciones en sus ecuaciones de Maxwell. Unificó el magnetismo y la electricidad en un solo campo, el electromagnetismo. André Marie Ampère nació en Lyon el 20 de enero de 1775 y murió el 10 de junio de 1836. Ampère fue un niño precoz y antes de conocer los números ya hacía cálculos con ayuda de piedritas y migajas de pan. Su padre, Jim Ampère, fue un ferviente seguidor de Rousseau y siguiendo su libro Emilio o la educación, le dio una instrucción sin obligaciones. Ampère nunca fue a la escuela, salvo para dar clases a él mismo. Su padre le enseñó ciencias naturales, poesía y latín, hasta que descubrió el interés y el talento por su hijo en la aritmética. Ampère fue un matemático y físico francés. Inventó el primer telégrafo eléctrico y junto con François Aragon el electroimán. Formuló en 1827 la teoría del electromagnetismo. El amperio se llama así en su honor. Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1791 en Newington, en Londres,
y murió el 25 de agosto de 1867. Él no provenía de una familia rica. Él era el tercero de 4 hermanos. Llegó a ser, a la edad de 14, aprendiz de George Review, encuadernador y vendedor de libros de la ciudad. Durante los 7 años que duró su aprendizaje, Faraday leyó muchos libros de Isaac Watts, implementando con gran entusiasmo los principios y sugerencias ahí escritos. Durante esa época también desarrolló su interés por la ciencia, especialmente por el fenómeno eléctrico. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, diamagnetismo y la electrólisis. A pesar de la escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia, debido a su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua. Faraday estableció las bases para el desarrollo del concepto campo electromagnético. Descubrió también el principio de la inducción electromagnética, diamagnetismo, las leyes de la electrólisis e inventó algo que él llamó diapositivos de rotación electromagnética, que fueron los precursores del actual motor eléctrico. James Maxwell nació en Edimburgo, Reino Unido, el 13 de junio de 1831. Murió el 5 de noviembre de 1879. Fue un físico británico conocido principalmente por haber desarrollado la teoría electromagnética clásica. Desde su adolescencia, Maxwell demostraría sus capacidades principalmente en el campo de las matemáticas. Con 15 años, después de una de las muchas reuniones de la Royal Society en Edimburgo a la que asistió, James Maxwell ideó una forma sencilla de trazar óvalos con un hilo atado a 2 alfileres. Gracias a ello, Maxwell ingresaría en tan importante institución. Sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre electricidad y magnetismo, y aún sobre óptica, en una teoría consistente, las ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad y el magnetismo, y hasta la luz, son manifestaciones del mismo fenómeno, el campo magnético. Edwin James Alfred nació el 27 de marzo de 1855 en Escocia. Murió el 7 de enero de 1935. Era un escocés físico-ingeniero más conocido por su trabajo en los magnéticos, propiedades de los metales. Nació en Dundee, Escocia. James mostró desde temprana edad interés en la ciencia y la tecnología, dedicándose a las máquinas y experimentos en el ático de su casa, donde vivía con su familia. Descubrió y dio nombre al fenómeno de la histéresis, que más tarde permitiría el desarrollo de las memorias en los ordenadores. Por parte de los científicos e investigadores se tiene registrado el primer generador electromecánico basado en el fenómeno de la inducción electromagnética, y lo construyó Faraday en 1831. Consiste simplemente en un disco de cobre que gira sobre su eje, acondicionado por una manivela, de modo que parte de él está afectado siempre por el campo magnético de un imán permanente. La porción del disco afectada por los polos se mueve perpendicularmente a las líneas del campo y, en consecuencia, se induce en ella una tensión que puede recoger entre el eje y el borde del disco por medio de unos contactos deslizantes. Unos años después, en 1837, Ampere encargó a un constructor de instrumentos científicos llamado Pixii un generador en el que un imán permanente se mueve accionado por una manivela, induciendo en una bobina fija una tensión alterna, que sin embargo se transforma en continua por medio de un colector partido, sobre el que descansan 2 contactos metálicos deslizantes. Uno de los científicos que aportaron a las máquinas eléctricas fue Floris Knollett, que nació el 16 de septiembre de 1794
y murió en enero de 1853. Fue un físico, ingeniero, inventor. Creó un generador de imanes permanentes, construido por la casa Allianz. La bobina del inducido está montada sobre un tambor que gira entre un gran número de imanes permanentes. A pesar de ser muy aparatoso, se comenzó a utilizar en las industrias de dorado y plateado, así como para alimentar las primeras lámparas eléctricas de arco que se instalaron en los faros. Después, en 1872, se construyó una máquina con inducidos de tambor de Siemens, de menores dimensiones y mayor eficacia que el inducido de anillos. Es el primer generador de grandes dimensiones que se aproxima en su construcción a los dínamos actuales. Mientras tanto, Borloo en 1822 elaboró los primeros modelos experimentales de motores de corriente continua. Peter Barlow nació el 13 de octubre de 1776 y murió el 1 de marzo de 1862. Fue un inglés matemático y físico. Creó un aparato llamado rueda de Barlow. Era una manifestación temprana de un motor homopolar en 1822. Una corriente eléctrica pasa a través del eje de la rueda a un mercurio de contacto de la llanta. Esta está contenida en un pequeño canal a través del cual pasa la llanta. La interacción entre la corriente con el campo magnético de un imán de herradura hace que la rueda gire. Finalmente, el paso decisivo en el diseño y construcción de las máquinas eléctricas se dio con el descubrimiento del principio del campo giratorio. La primera propuesta teórica en esa dirección la hizo en 1885 Galileo Ferraris, profesor de la Universidad de Turín. Galileo Ferraris nació el 31 de octubre de 1847 y murió el 7 de febrero de 1897. Fue un físico e ingeniero eléctrico italiano, destacado por sus estudios en materia de corriente alterna. Ferraris demostró que dos corrientes alternas actuando simultáneamente sobre dos devanados colocados en el estator de una máquina eléctrica producen en su interior un campo magnético giratorio, capaz de arrastrar un rotor con un cilindro de cobre, siempre que se cumplan las condiciones de que las dos corrientes estén desfasadas en el tiempo y los dos devanados desplazados en el espacio. Fue finalmente Nikola Tesla, en 1887, quien presentó motores de inducción con un rotor de varillas de cobre en un cortocircuito, cuya constitución en esencia no se diferencia mucho de las que tienen los motores de corriente alterna actuales. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 y murió el 7 de enero de 1943. Fue un inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico y físico de origen serbio. Se le conoce sobre todo por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo. Comenzó los estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Graz, en la ciudad del mismo nombre, en 1875. Mientras estuvo allí, estudió los usos de la corriente alterna. Algunas fuentes afirman que recibió la licenciatura de la Universidad de Graz. Sin embargo, la universidad afirma que no recibió ningún grado y que no continuó más allá del segundo semestre del tercer año, durante el cual dejó de asistir a las clases. Uno de los grandes inventos de Tesla fue construir el motor de corriente alterna, un aparato capaz de convertir una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación.